Aleluya, gloria a Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, así pensó y dio y murió. Por mi pecado, vacía está tu amor, que Él triunfó. Hoy que Él vive, yo veré mañana. Hoy que Él vive, ya no hay temor. Hoy que yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Ya nuestro hogar a un tierno niño, hoy su gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Hoy que Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Hoy que yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfar de dignidad, veré gloriosas luces y veré a mi Rey. Porque Él vive, mi Señor, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya
La vida vale más y más solo por Él. Gloria a Dios. A medida que nuestra vida se va desgastando, la vida física, nos acercamos más al encuentro con nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y en realidad, aunque no somos perfectos, buscamos hacer lo correcto. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener un estudio sobre el libro de Apocalipsis en su capítulo 13. Gloria al Señor, ya hemos orado, hemos puesto todo esto en manos del Señor. Aleluya, sí, Señor. Y quisiera leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, el consejo que el Espíritu Santo nos da al haber inspirado este libro. Luego pasaremos al capítulo 13. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el consejo que el Espíritu Santo da a todas las iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero no solamente representa a las 7 iglesias de un pasado ya distante, sino que representa a todas las iglesias a través de la historia, a través del tiempo, y por supuesto nos representa a nosotros como iglesia en este tiempo. Y nos dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado es felicísimo, o 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz el que lee. Pero cuando nosotros hacemos una encuesta sobre cuál es el libro menos leído y menormente entendido, conseguimos el Apocalipsis. Y cuando uno les dice, vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, nos dicen, esa es la experiencia que yo tengo en estos 49 años de vida cristiana, 39 años, en 1985, de vida cristiana, hermano, pero es que ese libro es muy complicado, ese libro es muy difícil de entender. Pero entonces, dice uno en Venezuela, ¿con qué pan comemos? ¿Verdad? Porque dice, tenemos el Espíritu Santo, y como yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito que nadie me enseñe. El hermano Roberto Reyes, yo le decía, hizo una encuesta en Instagram y consiguió que, yo diría que el 99% dijo que no era necesario estudiar la Biblia porque teníamos el Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, pues no es necesario entender el lenguaje humano. Entonces, ¿cómo se justifica si nosotros tenemos el Espíritu Santo que no leamos la Biblia y mucho menos la entendemos? Entonces, creo que necesitamos ser enseñados, porque la Biblia dice que entre los 5 ministerios, Dios dio el ministerio del maestro, y dentro de los dones, dio el don de la enseñanza. Entonces, es un contrasentido decir que tenemos el Espíritu Santo y rechazar lo que el Espíritu Santo aconseja a través de su palabra. Es de pecado ignorar, oígase bien, es pecado ignorar la presencia del Espíritu Santo. Es pecado también no creer en la manifestación del Espíritu Santo. Pero también es pecado decir que el Espíritu Santo hace lo que no hace. Entonces, esos 2 extremos tienen que ser quitados porque nosotros debemos estar en un equilibrio. Porque la Biblia es un libro de equilibrio. Bienaventurado el que lee, es decir, nosotros los cristianos no vamos a ser felices hasta que no leamos la palabra de Dios. Por supuesto, hay que leerla y hay que entenderla. Y ponerla por obra.
De esa manera entendemos por qué la iglesia a nivel universal, lamentablemente, aunque nos duela decirlo, está en crisis, diciendo cosas que el Espíritu Santo no hace, ignorando las cosas que el Espíritu Santo hace a través de su palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Si este es el libro que menos enseñamos y que mucho menos predicamos, ¿cómo la iglesia va a oír la palabra de esta profecía? Lo cual nos llama la atención a que debemos, como dice la palabra de Dios, diligentemente presentarnos como obreros aprobados, que trazamos bien la palabra de verdad, pero no la leemos, no la oímos, no la comprendemos. ¿Cómo cumplimos con el Señor? Yo sé que soy duro en esto, pero la idea es hacer conciencia, llamar a la conciencia que necesitamos entender la vida desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en ella está el secreto de la vida eterna. No podemos desechar eso. Dice entonces los que oyen, los que leen y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros leemos sobre las vírgenes insensatas y predicamos sobre la virgen insensata y sabemos que esas vírgenes se quedaron dormidas. Y si el tiempo está cerca, ni leemos, ni comprendemos, ni oímos, ni hacemos la palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos? ¿En las que tenían las vasijas llenas de aceite que representa el Espíritu Santo de Dios? ¿O las que tenían las vasijas vacías? Y si dice que el tiempo está cerca, nosotros sabemos que para Dios no transcurre el tiempo. Él es el Dios del tiempo. Porque un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, a Él no lo contiene el tiempo porque Él hizo el tiempo. Él está fuera del tiempo. Por eso dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el principio comienza a transcurrir el tiempo para nosotros los seres humanos. Pero no para Dios. Por eso aparece allí, en el primer libro de Génesis, de Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese tiempo corre para nosotros. Entonces, en esa pequeña reflexión del capítulo 1, versículo 3, fíjese cómo nos estamos nosotros conduciendo. Ahora bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Yo voy a leer unos 5 versículos, pero voy a desarrollar, con la ayuda del Espíritu Santo, todo el texto. Esa era una de las respuestas. Cuando queremos estudiar la palabra de Dios, ¿de qué dependemos nosotros? ¿Dependemos de los libros, de los comentarios o del Espíritu Santo? Dependemos del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que Él, el Espíritu Santo, traerá a memoria. Entonces, la memoria es un depósito, donde está lo que nosotros leemos, lo que nosotros oímos y lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo lo va a traer? Si no leemos, si no oímos y no hacemos. Bueno, el Espíritu Santo no es humano. No, porque yo tengo el Espíritu Santo, pero no lees la palabra, no meditas en ella. Mire, una oración sin palabra de Dios es una oración vacía. Porque la oración se sustenta. Por eso David dijo, se sustenta en la palabra de Dios. Cuando él dice, he guardado los dichos de tu boca. ¿Cuáles son los dichos de la boca del Señor? Palabra. Decimos, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Yo quiero conocer a Cristo. Jesucristo es la palabra encarnada, hecha carne. Aquí está, en la palabra. En mi corazón me guardaron los dichos de tu boca para no pecar contra ti.
¿Con qué limpiar el robo en su camino? Guardar su palabra. Pero ¿cómo la guardamos si no la conocemos? Así. Entonces, no me ofenda, no me diga, no, yo no necesito eso, hermano. Porque justamente, cuando uno lee por allá Job, ¿recuerdan de Job? Amén. Capítulo 28, versículo 28. Todos sabemos que la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Temor a qué? El temor a que sus dichos, su palabra, no debe ser quebrantada. Eso todavía está ahí. Su palabra. Hay ley en la gracia y gracia en la ley. Entonces dice la sabiduría. Dice Job 28, 28. Es el temor a Jehová, a no quebrantar sus mandamientos. ¿Por qué no quebrantamos sus mandamientos? Porque evitamos las consecuencias. Si yo no quebranto el mandamiento, yo no sufro las consecuencias. A la verdad, dijo Pablo, la ley es pura, buena y santa. No, porque me salva de cometer esos errores que después van a traer consecuencias. Aunque yo tenga que ir delante del Señor, pero sería mejor evitar el problema. Entonces, dice también Job 28, 28 que la inteligencia. No, es que el hermano es muy inteligente. No, estamos hablando de la inteligencia desde el punto de vista bíblico. No la inteligencia del mundo. Porque usted me pregunta a mí qué es la inteligencia según el mundo. La capacidad de resolver problemas. Eso es la inteligencia según el mundo. Oye, pero tienen un problema grave, no son sanos. Y no han resuelto ese problema. Entonces no son inteligentes. Entonces cuando la Biblia dice en Job 28, 28 que la inteligencia es apartarse del mal. Y la única manera de apartarse del mal es tener a Jesucristo en nuestro corazón, en la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que nos guía toda la verdad. Entonces nosotros somos sabios. Y no es ninguna vanagloria. Y nosotros somos inteligentes. Porque hemos decidido apartarnos del mal. Y nosotros somos santos. Gloria a Dios. Amados del mundo para servir a Dios. Amén. Y no es ninguna vanagloria, esa es la verdad. Gloria a Dios. Por allá dijo un libertador, por la verdad ni ofendo ni temo. La verdad debe ser dicha. Así es. Y nosotros fuimos hechos por amor a su nombre para andar en obras de justicia. Amén. Y la mayor justicia es decir la verdad. Amén. Porque ella lo juzgará todo. Más el que dice la verdad, que debe ser una persona espiritual, no es juzgado por nada. Gloria a Dios. Esa es la ventaja de conocer esta palabra. Amén. Ponerla por obra. Bueno, dice en el Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces yo quisiera a estas personas que dicen que como tienen el Espíritu Santo, ellos no necesitan aprender nada. Yo quisiera darles esos 5 versículos a ese 99% que respondió el hermano Roberto Reyes, que me interpreten esos 5 versículos. ¿Qué es eso? Lo que estoy tratando no es de que nos humillemos, sino de que entendamos la necesidad urgente, porque el tiempo está cerca.
Y Pablo dijo que no ignoremos. El Señor no quiere hijos ignorantes, sino sabios de la palabra del Señor. Hay un mundo afuera que quiere conocer esto. Pero si nosotros no somos capaces de explicárselo, ese mundo está perdido. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luminarios en el mundo a través de la palabra de Dios. Le he explicado que la Biblia, de una manera muy sencilla, podemos decir que tiene un código de interpretación. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo el código, lo vamos descifrando. Es decir, la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que utilizó a hombres para que la escribieran en un lenguaje humano. La Biblia no está escrita en un lenguaje angelical. A mí tal vez me habla un ángel en su idioma, yo no lo entiendo. Pero como esto no fue escrito para los ángeles, sino para nosotros, fue escrita por seres humanos. ¿Y dónde vemos la mano de Dios? En que Dios los guardó del error. Lo que está aquí plasmado desde el original no contiene errores. Entonces esa falsa filosofía humana del relativismo, bueno, hermano Romer, eso será verdad para usted. Y eso lo vimos en el pueblo de Dios. Pero para mí eso no es verdad. Porque usted sabe que la Biblia la interpreta a cada quien como le da la gana. Dice a la verdad, ninguna disciplina es buena. Pero una vez que nos sometemos a la disciplina y vemos el producto, nos damos cuenta que valió la pena ser disciplinado. Amén, gloria a Dios. Eso lo dice la palabra. Amén. Entonces dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mar, en la palabra de Dios, ustedes conocen muy bien el mar. Mucha agua. Hay mucha agua, ¿verdad? Allá en la República Dominicana. Se van a las playas, pero el mar usted no lo ve que es firme, porque hay Olas. olas, ¿verdad? Sube y baja. Eso representa inestabilidad. No es como ese piso que está ahí quieto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, el mar representa inestabilidad. Y la mucha agua, como dice el pastor, y en el mar hay mucha agua, representa a las masas populares, diría un izquierdista, las masas populares. Es decir, representa el mundo, decimos nosotros, representa a las personas que conforman el mundo. Entonces, este mundo es inestable. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Por qué el Señor utiliza aquí, el Espíritu Santo utiliza la imagen de la bestia? Porque esa imagen tiene un mensaje. Una bestia es despiadada. Ni siquiera dice un animal, sino una bestia. Cruel. Una bestia es cruel. Una bestia mata. No tiene misericordia. Destroza. Una bestia no conoce la misericordia. De manera que en ese mundo inestable que lo estamos viendo actualmente, se va a levantar una bestia. Sí, señor. Esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 7 cabezas representan 7 imperios o gobiernos. Claro, yo nací en Venezuela, fui criado en Venezuela y en Venezuela no hay reyes. Por lo tanto, no hay reinos literales. Pero en los 4 años que tengo aquí, le empecé a dar vuelta a la cabeza y veo que aquí en Europa sí hay reinos literales. Y ya eso nos está diciendo algo. Entonces dice, tiene 7 cabezas y 10 cuernos.
Y los cuernos representan a los reyes que gobiernan a esos reinos. Y en sus cuernos 10 diademas. Claro, porque si el cuerno representa un rey, sobre la cabeza del rey hay corona. Y la corona es un diadema. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. El nombre en la Biblia representa el carácter del ser humano. Entonces, si sobre las coronas de esos cuernos que son reyes hay un nombre blasfemo, y la peor blasfemia es negar la divinidad del Espíritu Santo de Dios, son reyes contrarios a la palabra de Dios, que se opondrán a la palabra de Dios. Para muestra, un botón. En el siglo pasado tuvimos a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Es la representación del mal hecha hombre. Y eso simple y llanamente es la sombra de lo que ha de venir. De lo que ha de venir. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vámonos a Daniel capítulo 7. Vamos a buscar Daniel capítulo 7. Ustedes saben que cuando estudiamos la Biblia tenemos el contexto inmediato, que es lo que rodea a los versículos, lo que está antes y después del versículo, o los versículos que estamos interpretando. Y el contexto lejano aparece en libros que están distantes del que nosotros estamos interpretando. Y buscamos lo que se llama los versículos paralelos para que nos arroje luz acerca del asunto que nosotros estamos estudiando. Entonces, fíjense cómo Daniel, escrito mucho tiempo antes de que se escribiera Apocalipsis, nos empieza a dar pistas sobre lo que estamos leyendo en Apocalipsis 13. Dice capítulo 7, voy a leer los primeros versículos, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo. Y usted ve en Apocalipsis y Juan dice: y vi. Quiere decir que tanto Daniel como Apocalipsis en Juan están unidos por una visión. Es una visión. No es un sueño, no es una transfiguración, es una visión. Y en esa visión ve imágenes. Dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y ahí está un punto en común. Allá dice el mar y aquí dice el gran mar. Sí. Y los 4 vientos de la tierra representan a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Lo cual quiere decir que representa a toda la inmensidad de la tierra. El mundo todo va a ser conmovido por una inestabilidad política, social, religiosa y existencial. Como la Biblia utiliza la figura de la mujer que está embarazada y va a tener dolores de parto. Y los dolores de parto, pues, las personas, mujeres que han parido, saben que eso va arreciando progresivamente y el cuello uterino va dilatando hasta llegar a una dilatación de 10, y de ahí corona la cabeza del muchacho en el estrecho superior de la pelvis, y entonces progresivamente se produce un parto.
quiere decir que este mundo va a ser convulsionado progresivamente, así como el parto tiene sus etapas. Amén. De manera que las personas que dicen que la iglesia en el mundo va a hacer que este sea un mundo de paz y seguridad, no nos están diciendo la verdad. Porque si va avanzando los dolores de parto y la progresión del nacimiento, las señales cada día serán más frecuentes y con más intensidad. Amén. Cuando nosotros vemos la historia, 1914, Primera Guerra Mundial. Después vemos Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Después vemos la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico, la tormenta del desierto. Y hoy, mi país está siendo intervenido por la mano de Dios. Porque Dios mueve hombres y mueve ejércitos. Pero antes que los ejércitos lleguen, según el libro de Jeremías, el Señor te da una pauta de misericordia. Como se le dijo a Jeremías, hay una olla que está ardiendo hacia el norte, porque del norte, que en este entonces era Babilonia, vendrá el juicio. Arrepiéntanse, se le dijo a Jerusalén. Arrepiéntanse, se le dijeron a las tribus de Israel, pero no hubo arrepentimiento. En mi nación tenemos 26 años viendo gente morir, simplemente porque tienen una idea contraria o porque expresan su idea. Otros atormentados en cárceles. Hay una que llaman la tumba, en la que allí es una sepultura de hombres vivos, porque ni siquiera les permiten una visita, y ahí los sacan muertos. Mientras los jerarcas del gobierno que dicen que querían la progresión del pueblo están nadando en riqueza, el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Yo como médico veía gente morirse en el piso porque no había cama, mientras ellos nadaban en la opulencia. Y como cristiano tengo 26 años orando para que este momento llegue, porque Dios hace justicia. Amén. Gloria a Dios. Tuvieron misericordia, 26 años de misericordia, y no hablo de política, estoy hablando de los movimientos que nuestro Dios produce, Gloria a Dios. porque nada ocurrirá si Dios no mete su mano. Amén, gloria a Y Dios. sin que antes el Señor se lo revele a sus siervos los profetas. Y sus siervos los profetas somos los que predicamos, los que enseñamos y los que hacemos vida en la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque somos columnas y baluartes de la verdad. Gloria a Dios. De manera que hoy en día se quejarán mucho, pero se le dieron 26 años de misericordia. Así como la puerta en el arca de Noé la cerró el Espíritu Santo, porque fue un viento recio que representa el Espíritu Santo. A esa gente le llegó el tiempo. Amén. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Amén. Dios tuvo misericordia de los falsos profetas. Dios tuvo misericordia de los falsos pastores. Dios tuvo misericordia de los falsos predicadores, que ni siquiera tuvieron la entereza de pararse en la brecha y decir que había un gobierno que estaba en contra de la palabra de Dios. Lo digo con mucho dolor. Las iglesias se cerraron, las iglesias tuvieron miedo, las iglesias no salieron a la calle. Y a los que salíamos a la calle a predicar la palabra de Dios, nos decían mucho cuidado que te pueden matar, te pueden llevar preso. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y eso que dijo el pastor, allá en la iglesia central, yo no quería venir para acá. Yo estaba dispuesto a entregar mi vida por la palabra de Dios. Iba a los barrios, Gloria a iba a Dios. los pueblos, no me importaba. Sabía que en cualquier momento algo me podía pasar, porque ya era el gobierno de Chávez, ya era el gobierno de Maduro, pero la verdad tiene que ser dicha. Amén, gloria a Dios. Y hoy, con dolor,
veo la situación, pero es necesario que si no hacemos caso a la misericordia de Dios, el Señor entonces proceda a ejercer juicio y justa retribución sobre los que no le han tomado, no han tenido en cuenta su palabra. Por eso estudiamos esta palabra. Tenemos que entenderla. Gloria a Dios. Dice en el 2 Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, de ese mundo inestable salían entonces esas bestias que representan reinos y que serán conducidas por reyes blasfemos contrarios a la palabra de Dios. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león. Entonces la primera, aquí en esta secuencia de Daniel capítulo 7, el león representa a Babilonia. Babilonia tenía allá en el palacio del rey Nabucodonosor, en la entrada estaba representada por leones. Y cuando nosotros leemos allá en el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel, que le dijo Daniel, por la boca de Daniel habló el Señor y le dijo a Nabucodonosor, esa cabeza de oro eres tú. Entonces aquí surge la figura del león hablando de Babilonia. Entonces, en la profecía bíblica, hermano, hay un cumplimiento local. Eso se cumplió para ese momento. Un cumplimiento local. Y luego se transporta hacia el tiempo para un cumplimiento futuro. En ese espacio de tiempo que va desde el cumplimiento local hasta el tiempo futuro, ese espacio se llama escorza. Y la escorza no es sino la representación de la misericordia de Dios. Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Pero el hombre en su libre albedrío decide si perderse o salvarse. Entonces, y cuatro bestias del versículo 3, grandes, diferentes la una de la otra. La primera era como un león. En ese tiempo representaba a Babilonia. Pero Babilonia está en medio nuestro, hermano, que es la representación hacia el futuro. Babilonia es Irak. Entonces, hoy pudiéramos decir, y la primera era Irak. Número uno. La una de la otra. Entonces dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Las alas representan la velocidad en este texto. Porque Babilonia tenía un ejército que era rápido. Y por ser rápido, Nabucodonosor conquistó toda la tierra conocida o cercana a su imperio. Por eso construyó ese imperio babilónico. Acuérdense que en Génesis capítulo 3 nos habla, Génesis capítulo 11, del versículo 3 en adelante, nos habla de la construcción de la Torre de Babel. Justamente eso es el inicio de Babilonia, que quiere decir confusión. Esa confusión está todavía en medio nuestro. Por eso habla de la inestabilidad del mar, que es la inestabilidad, la confusión que tiene el mundo. Y que el Nuevo Testamento dice que correrán de aquí para allá y de allá para acá como ovejas que no tienen pastor. Sigue hablando de la inestabilidad. Muy bien. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
En la interpretación de este versículo, no solamente es Babilonia, sino que de pronto tiene un estancamiento. Por eso se le caen las alas. Con la velocidad que iba, se le caen las alas al ejército babilónico, que era la mano armada del poder. Y su rey, dice la palabra, que fue puesto como un animal a comer hierba en el campo, ¿verdad? Hasta que en un momento determinado el Señor le permitió ser liberado de esa situación, y es por eso que se pone de pie como, Y le da corazón de hombre. como un hombre. Muy bien. Se puso enhiesta sobre sus pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Ese oso representa a la unión del imperio medo-persa. Por eso es que se inclina más de un lado, porque los persas tenían más poder que los medos. Aunque los dos venían de la misma región. En 1935, Persia dejó de llamarse Persia para llamarse Irán. Entonces tenemos dos que todavía persisten, Irán e Irán. Ahorita hay una gran turbulencia en Irán. Se están levantando en contra de los ayatolás en pueblo, porque hay una gran hambruna, hay una falta de agua, porque en vez de emplear el dinero que habían ganado para buscar agua, que es uno de los grandes problemas de esa zona, lo utilizaron para hacer misiles, para hacer armas, para atacar a los terroristas. Sí, señor. Y eso le está pasando la factura. Entonces el pueblo está saliendo a la calle, está muy inestable, y los ayatolás, me imagino que están temblando. Y más también porque Israel no está vigilando, está por la vigilancia. Está más enterrado que... Israel lanzó un edicto que dice que si el pueblo y el ejército le piden que entre, van a entrar. Señor. Sí, Israel está metido en Venezuela ahora mismo también. Sí, actualmente están allá. Entonces fíjense la inestabilidad que estamos viendo. Entonces cuando vemos las noticias, por mucho que quieran adornar o dorar la píldora, el mundo está inestable. Esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, y fue dado corazón de hombre. Los medos pertenecían a la parte noreste de Irán. O sea que tanto los persas como los medos venían de la misma región. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y les fue dicho así: levántate, devora mucha carne. O sea, son terribles. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Entonces, si las alas representan velocidad y tiene 4 alas, Eso va a dar rapidito. este leopardo era sumamente Rápido. para atacar. Ese leopardo representa a Grecia. Acuérdense que de allá vino Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido para su época, y dice que una de las cosas que causaron su muerte, aparte de que se intoxicó con vino, una intoxicación etílica, estaba muy triste y deprimido porque ya no había países que él pudiera conquistar. Se sumió en la bebida. Se sumió en la bebida y lo mató. Tuvo una intoxicación etílica. Entonces, ese es el imperio griego. En la Biblia hay 2 imperios que representan a Europa: Grecia y Roma. Entonces tenemos Irán, Irak, y tenemos a Europa sumidos en una inestabilidad política, económica, social y existencial. Gloria a Dios. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible,
en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, es decir, ahí no dejaba nada. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Eso representa a Roma. Y Roma está delante de nosotros, no solamente porque existe la capital de Roma, sino que la Iglesia Católica es el poder romano en medio nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones han pasado, pero las situaciones pecaminosas de las naciones se mantienen. Mientras yo contemplaba, dice Daniel, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño representa a un rey, a un mandatario, a un jerarca. Si había 10 cuernos, y delante de él, o por la influencia de él, o por la presencia de él, 3 fueron desaparecidos, es decir, perdieron su poder. Algo así como cuando aquí los ingleses se retiraron de la Unión Europea. Y ellos tienen ahorita problemas económicos al haberse retirado de la Unión Europea porque tienen que luchar solos. Pero no solamente eso, sino que están inestables porque desde el punto de vista político ya están siendo gobernados por los musulmanes. Igual Francia. Y usted ve, en Francia destruyeron en estos días una librería simplemente porque vendía Biblia. Y la quemaron. Y no hubo ni un francés, ni policía, ni nadie que se les metiera. Que se fueran a defender. Pero cuando usted ve Sevilla y Barcelona, por ahí va España también. Sí. Todo viene. Sí. Entonces, la Biblia tiene razón. Para el estudioso bíblico, nada de eso es nuevo. Dice, fueron arrancados 3 cuernos, entonces quedan 7. Y ese cuerno pequeño que va a ir creciendo progresivamente va a construir un 8º imperio que los va a manejar a todos. Ese pequeño cuerno es llamado el Anticristo. Regresemos entonces a Apocalipsis, capítulo 13, y sigamos interpretando ahora con la referencia a ese contexto. Entonces 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya podemos ver esa referencia que hemos hecho. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí se invierte en el orden. Se invierte el orden que vimos allá en Daniel capítulo 7, pero se siguen manteniendo las mismas figuras. Sí. Entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Cada una de esas bestias representan los gobiernos gentiles que han pasado y que han subyugado a Jerusalén. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles. Cuando los que no son judíos y son paganos han ejercido autoridad por la voluntad permisiva de Dios sobre Jerusalén. Entonces, si allá vimos, ¿verdad?, que el leopardo representa a Grecia y Grecia es uno de los representantes de Europa, nosotros estamos sentados en el polvorín. Tal vez usted se vino de la República Dominicana buscando algo mejor. Yo me vine de Venezuela porque en Venezuela se nos morían los pacientes en el piso. Mi hija tiene un tumor que allá no teníamos recursos.
y tuve que venirme obligado para acá. Y ahí estamos luchando. Pero no es que vamos a estar en un sitio donde va a haber paz y seguridad. Estamos sentados sobre el barril de pólvora. Porque todo va a surgir de aquí. Todo va a surgir de aquí. Entonces no es una casualidad que nosotros salimos de nuestros países y hemos venido acá. Porque la luz tiene que resplandecer en medio de la tiniebla. Y usted y yo somos luz. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Simple y llanamente por eso. Un día de aquí salieron los conquistadores que nos llevaron a la religión católica. No nos llevaron al cristianismo. Nos llevaron a la religión católica. Y ahora el Señor de vuelta está trayendo a aquellos que fuimos esclavos de este imperio para traerles libertad y vida eterna. Amén. Porque somos los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entienda la visión espiritual que está aquí en esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces que la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Entonces esta bestia es el ensamble, la unión de todas esas naciones que desde Daniel han subyugado a Jerusalén. Y por supuesto, si van en contra del pueblo de Israel, vendrán en contra de nosotros. Porque de ambos pueblos formó Dios un solo pueblo. Y cuando un judío acepta a Jesucristo, deja de ser judío para ser iglesia de Jesucristo. Y cuando un gentil como usted y yo aceptamos a Jesucristo, dejamos de ser gentiles para ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero cuando nosotros seamos del pueblo de Israel o seamos gentiles, aceptamos a Cristo y conformamos la iglesia de Jesucristo, ya no pertenecemos a este mundo. En el mundo están, pero yo te pido que los guardes del mundo porque ellos no son de este mundo. Y si nosotros no somos de este mundo, ¿de qué mundo somos? Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso somos extranjeros y advenedizos, peregrinos, aquí en España y donde vayamos sobre esta tierra, porque no pertenecemos a esto. Amén. Gloria a Dios. En la Biblia, a nosotros se nos llaman los habitantes del cielo. Gloria a Dios. Y a los que no han querido aceptar a Cristo se llaman los habitantes de la tierra. Ojo con eso. Y una de sus cabezas, entonces vemos, ¿verdad? En el versículo 2, Y el dragón. que es la unión de todos esos imperios blasfemos que ya se manifestaron desde Nabucodonosor en el tiempo de los gentiles. Y dice en la parte C, y el dragón le dio su poder y su trono y grande Autoridad. a todos esos imperios. Una pregunta con respecto a este dragón. Sabemos que la bestia que dio con respecto al imperio romano era como un dragón. Pero aquí también tenemos ahora a China que representa el dragón. Y China está pidiendo un gobierno mundial. Primero lo está pidiendo él, porque tiene problemas con Estados Unidos por los años. Quiere que se mida, que se haga un marco normal para todas las naciones, que nadie se imponga por encima de otro. Y ahora mismo una de las naciones que tiene más poder es China en esta tierra. Y hay una unión, y vamos a ver, y Rusia representa al oso. También. China dragón, Rusia al oso. Y el león España. Esta nación Sudáfrica, que están en los BRICS, que son los primeros países que están en esa conformación de naciones, tienen una representación entre animales porque son como quien dice los ejes del mal en ciertas cosas con respecto al comunismo y esas cosas. Pero yo sé que el dragón que representa es el imperio romano porque aún sigue gobernando. Pero tenemos también otras representaciones de banderas en las naciones que se representan animales y que son gente también, son naciones
que influyen en la vida ahora mismo de la nación. Lo que mira Rusia son terrores. China son terrores también. Muy bien. Ahora fíjense una cosa. Desde el punto de vista de la interpretación bíblica, el dragón, aquí en este texto, representa a Satanás. Representa a Satanás. Pero si todos esos imperios tienen unas coronas y sobre esas coronas nombres blasfemos, indudablemente que todos esos imperios terrenales son conducidos por Satanás. Ahí entrará China, ahí entrará Rusia, ahí entrará todos aquellos imperios que son contrarios a la palabra de Dios. Porque el mundo se va a dividir simplemente en dos. Los que están a favor de Israel y los cuales aportarán un pequeño socorro, dice la palabra de Dios. Y todas las naciones, que serán la mayoría, que estarán en contra de Israel. Esas naciones, dirigidas por el dragón, que es Satanás, según lo expresa la palabra de Dios directamente, organizarán un ejército como nunca antes se ha visto y más nunca se verá. Porque el propio Jesucristo, con el poder de su boca, los destruirá. Jesucristo no necesita una bomba atómica, ni necesita siquiera un ejército, porque Él es todopoderoso, le sobra el poder. Y Él se encargará de hacer justicia con ellos. Así es. Gloria a Dios. Y bien, entonces dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ese dragón en este texto es Satanás. Es Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, en esta expresión, utilizando las normas de interpretación, no dice que fue muerto. No. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ese como es un símil, es una representación, una comparación. Pero no quiere decir que fue que recibió una herida que lo mató. Porque entonces hay una discusión que dice, bueno, él fue muerto y entonces así como Jesucristo resucitó posteriormente. El texto no está diciendo eso. Ella se refiere al Imperio Romano. El texto se refiere a que hubo un imperio o hay un imperio, ¿verdad?, que perdió mucha influencia, pero que en épocas futuras cobrará nuevamente gran fuerza. Por eso es que dice cómo, no que está muerto, sino que tenía poco poder y que logrará tener nuevamente gran poder. Pensamos que puede ser el Imperio Romano, que es una de las naciones que vemos en la estatua del sueño de Daniel. ¿Y por qué pensamos? Porque el anticristo utilizará primero a las religiones para él ejercer autoridad sobre el mundo y hará lo que se llama un convenio junto con ellos, que es lo que se llama ecumenismo, que es la unión de todas las falsas religiones en un solo credo. Pero Roma estará de cabeza de ese credo. Ya lo está haciendo, porque esa unidad está trayendo con los hijos de Abraham. Abraham como padre, uniendo los musulmanes y todo. Y empezaron por ahí, por el Medio Oriente. Y el otro que murió que lo estaba haciendo. Ahora hay gente que está seguro seguirá cogiendo el mismo. Y en eso tenemos nosotros que estar claros, porque decimos, y el mundo nos dice así, bueno, pero si ustedes son cristianos, ¿por qué no se unen con todos? Porque la unidad tiene que ser en torno a la verdad, no en torno a alianzas humanas. Entonces, si usted y yo no estamos unidos por la verdad, no me diga hermanos porque ni primos somos.
No llegamos a ser mi vecino. Entonces, el 3 dice, y se maravilló toda la tierra en pos De la bestia. de la bestia. Ese todo es lo que se llama un sineiro. Es una parte. Es una parte del todo. Eso lo veremos más adelante los estudiantes del mundo. Es decir, cuando dice toda la tierra, serán las naciones que están de parte de Satanás y en contra de Israel. No es toda la tierra en su totalidad, sino una parte del todo. ¿Por qué? Porque el mundo se dividirá en los que están a favor y los que están en contra, que serán más. De acuerdo con su rey. Listo, exactamente. Muy bien. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, es decir, esas naciones van a adorar a Satanás. Ya abiertamente, eso no será censurado. Esa religión satánica que existe, que tiene culto, que hace sacrificios humanos, Eso se va a ver eso será abierto. totalmente. Abierto totalmente. Por eso es que en la actualidad nosotros vemos el embrión. El embrión es estar en contra de Israel y estar en contra de la iglesia cristiana. Por eso usted ve los noticieros siempre lanzándole piedra a lo que es bueno y haciéndolo pasar por mal. Fíjense una cosa, en Venezuela, grandes asesinatos, desapariciones, y usted aquí en España, usted no ve un noticiero que acuse Que diga eso. a Venezuela. No. Todo lo contrario, estaban orando y rogando que Norteamérica no se metiera para allá. Sí. ¿Ah? Cuando en Venezuela la isla de Margarita le pertenece a Irán. Y entonces estaban fabricando drones. Y de la isla de Margarita a Miami lo que hay es 30 o 40 minutos. De manera que usted manda un dron con una ojiva nuclear y borra Miami del mapa. Esas cosas no se dicen. El uranio con el cual Irán ha querido fabricar una bomba atómica es venezolano. Esas cosas no se dicen. Pero una bomba atómica pone en riesgo a toda la tierra. A veces la gente dice, ese gobierno está en los Estados Unidos, ese hombre como que es loco, ¿usted cree que es loco? Digo yo. Él sabe lo que está haciendo. Claro. Loco. Dios sabe los siglos que vienen. Él llegará hasta donde Dios le permita. Sí, señor. Llegar, y será usado por él hasta donde Sí. Dios quiera. Porque ningún hombre, sea que crea o no cree en Dios, se escapa de la autoridad de Dios. Ninguno. Así es. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? Es decir, esa bestia, por supuesto, que formará un imperio a nivel mundial, tendrá mucho poder humano y sobrenatural, porque se le permitirá a Satanás darle poder de las tinieblas. Entonces las personas que viven por obra y por señales, ahí es donde está el problema. Sí, señor. Que la iglesia en su emoción y en su falta de conocimiento viven por las señales. Y estas señales seguirán a los que no creen. Es decir, primero está la iglesia y después vienen las señales. Sí. Pero nosotros hemos invertido. Todo lo contrario. Exacto. Primero buscamos las señales para luego decir que somos iglesia. Hay que buscar conocimiento. Hay que buscar el conocimiento. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, hacen una rendición voluntaria. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si se le da una gran boca que hable blasfemia, esto es un sistema de propaganda a nivel mundial. Y es lo que nosotros vemos. Cuando usted ve la propaganda a nivel mundial, usted ve los postulados comunistas, los postulados socialistas y los postulados musulmanes como buenos. Todos unidos en una sola cosa. Todos
todos unidos con eso. Y tienen un gran sistema de propaganda. Y tienen el poder de destruir naciones con el sistema de propaganda. ¿Sí? Esta gran boca que dirá grandes blasfemias, será un gran sistema de propaganda dirigido a destruir al pueblo cristiano y dirigido a destruir al pueblo de Israel. Y ahí no se va a salir eso. Y simplemente se puede deducir que socialistas, comunistas y musulmanes, todos funcionan de la mano. Por eso conquistan naciones. Entonces, esa visión, cada vez que usted lee o cada vez que oye las noticias, usted tiene que tenerla para que no sea engañado. Entonces dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 160 días, 3 años y medio. Ahora, esto es muy importante, porque cuando uno estudia las 70 semanas de Daniel, la última semana, que son 7 años, está dividido en 3 años y medio En dos y periodos. 3 años y medio. En dos periodos de tiempo. Entonces, aunque no podemos ser dogmáticos en cuanto a la interpretación de los eventos del porvenir, está el rapto de la iglesia. Una escuela de interpretación dice que antes de los 7 años se irá el pueblo. Otra dice que en la mitad de los 3 años y medio se irá el pueblo. Y la otra, la verdad, yo no la considero. Honestamente, yo no considero Que pasemos. que a la tercera opción, que es que la iglesia pasará por la gran tribulación. No la considero. ¿Qué es lo que pasa? Esa es una escuela de interpretación europea. Y la escuela de interpretación europea se opone a la escuela de interpretación de Norteamérica. La Iglesia de Norteamérica, en su interpretación teológica, vuelvo a decirle que no podemos ser dogmáticos, dice que la Iglesia no pasará por la gran tribulación. Sea al principio o sea en el medio, no pasará por la gran tribulación. Pero la interpretación europea, la escuela europea dice que sí pasaremos por la gran tribulación. Entonces, cuando usted oye o lea lo que Está escuchando a uno que hay por ahí. Que hay que este hombre aquí, hermano. por ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? Manuel. Sí, estaba hablando de eso. Pero si miramos la palabra, cuando el pueblo de Israel entra en la gran tribulación, que es parecido por el desierto y todo esto, y que se levantan los ejércitos contra Israel, allá en la batalla de Armagedón, y hablando en Génesis, donde habla de no, que no viene una visión, y vendrá el Señor, él y todos los santos. Entonces, si pasa por la tribulación y termina la tribulación y se levanta, ¿cómo va a ser que vamos a ver Jesús de una vez? Porque él viene a libertar al pueblo. Y el pueblo de Dios va a venir con él. Entonces, tiene que ser que haya sido levantado antes, para al final de la gran tribulación venir a libertar a Israel en la batalla de Armagedón. Porque bíblicamente hay que centrarse en esos parámetros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque eso que dice el pastor, nosotros vamos a oír a predicadores y maestros europeos decir que vamos a pasar por la gran tribulación, que es contrario a lo que nosotros creemos, porque nosotros nos fuimos enseñados así. Pero según el texto bíblico, de verdad, y no es porque siempre quieren desautorizar a uno porque dicen, no, lo que pasa es que el hermano está enseñando su doctrina, no, yo no enseño, yo no tengo una doctrina particular. Yo trato de apegarme a esta palabra, aunque esa palabra me corte a mí mismo. Porque estamos hablando también del apóstol Pablo. Dice, cuando esto sea quitado, entonces se manifestará. Sí. El hombre pecado entrará cuando le sea quitado el pueblo de Dios, que es quien lo retiene. Ahí está, claro. Ahí es. Entonces, fíjense, aquí en estos 42 meses, Primero de Tesalonicenses 4:13 en adelante. en estos 42 meses, entonces estamos dividiendo los 7 años finales en 3 años y medio y 3 años. Si la palabra dice, eso es algo que tenemos nosotros que analizar. No es que estoy diciendo que es que yo lo digo así, no. Y será
más adelante otro estudio, el tracto de la iglesia. Pero si la palabra de Dios dice que durante 3 años y medio se hablará de paz y seguridad, eso corresponde a los 3 primeros años. Sí. Todo estará tranquilo. Y si todo estará tranquilo, no es necesario que nosotros salgamos. Porque ahí está la parte de que hacen paz y seguridad, la gente se va a sentir en paz en la tierra. En paz. Sí, y entonces, en esos 3 años y medio, se permitirá por el anticristo la formación, según Ezequiel, del nuevo templo de Israel. Entonces, los israelitas, no cristianos, sino todavía en su religión judía, yo tenía un pastor que no entendía eso. Me decía, pero ¿cómo tú me vas a decir? Porque cuando se parte la cosa es cuando el que se sienta a la mitad de la semana, rompe el pacto y va a ser el templo, porque si el templo se ha construido en los primeros espacios, primeros años. En los primeros años. Entonces, para que se manifieste la abominación desoladora que está por allá mencionada en Daniel capítulo 11, si mal no recuerdo, para que se manifieste la abominación desoladora, tienen que pasar los 3 años y medio primero. Y es en la segunda mitad Que se manifiesta. que se manifiesta. Y cuando se manifiesta esa desolación, la ira de Dios desbordada. Antes que la ira de Dios sea desbordada, la iglesia se que no está puesto para ir. Según la iglesia de Filadelfia y las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y serán mucho engañados dentro de la iglesia también. El problema es que nosotros tenemos también que, por eso le decía que los conceptos básicos son la base, la zapata, para poder entender de mejor manera la palabra de Dios. La iglesia, ustedes han oído, ¿no? Que la iglesia, una parte de la iglesia se queda y la otra parte se va. Si es iglesia del Señor, no se queda. Claro. Porque por definición, Una parte de lo que están, si no se centran, es otra cosa. entonces, Exacto. por definición, somos iglesia cuando recibimos el Espíritu Santo porque hemos aceptado a Cristo. Y Él comienza la obra y dice la palabra, no lo digo yo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Ahorita, o ahora, hace un rato, oye, estoy aquí arrollado de cosas. Y yo observo y contemplo la actitud del pueblo de Dios. Que la cosa de las enseñanzas le interesa un poco. Sí, Y cuando hay cualquier cosa, vienen unos cuantos y eso es peligroso. Cuando es que la iglesia dio como que maganariamente hace la cosa. La iglesia es como cuando tuvo una empresa que se va a pasar lista. Y hay una hora determinada para llegar. Entonces la cosa de Dios es igual. Según nosotros nos comportamos en la iglesia, sin darle mérito, ni vamos si nos interesa, si un día, si no tenemos Un compromiso. esa devoción por la cosa de Dios. Estamos por fin a tener que pasar por la gran tribulación. Lo que se quede aquí. Sí. Porque las cosas son principios. Son principios. Si uno le da valor a la cosa de Dios, usted está en primera fila. Sí. Pero si no le da ese valor, usted está en segunda fila. Y la segunda fila son Segunda peligrosas. vuelta va a ser complicada. Porque recuerde que la gente que se van a quedar aquí en la tierra se le va a permitir vivir muchos años, pero no van a tener parte con Dios. Se va a permitir que la gente dice que un niño tendrá como 100 años, con respecto a que una gente podrá vivir quizás los 500, 600 años en ese milenio. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que no aceptaron al Señor, que se quedaron porque no fueron levantados, no estoy hablando de la iglesia, pero uno no sabe qué le acontece a esos que se quedan de aquí, porque uno opina que se decapiten y que laven su cosa, pero allá sabrá Dios. Porque recuerden que el que se quede en esta tierra, que no mueren los juicios que vienen sobre esta tierra, se va a permitir vivir muchos años. Pero al final va a Satanás preso, va a ser suelto y lo va a engañar de nuevo. Es decir, que uno tiene que estar como iglesia preparado y hacer la primera vuelta. Porque eso de segunda
tú sabes que el retiro va a coger la luz. Y yo siempre digo que Dios guardará lo de ellos. Porque dice la palabra que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. No tuvo ya guardado. Pero el caso Ahora voy a decir una cosa. Lo que se quede después de ahí son los problemas de ellos. que nosotros somos un cuerpo. Y Amén. puede que entre aquí uno desea que se vaya. Amén. Y nos preocupa por la gente que están así malagatariamente. Nos preocupa porque esa es nuestra preocupación. ¿Entiendes? Porque somos un cuerpo. Sí. Yo no quiero decir, bueno, yo me voy, se queda fulano porque esto. No. Me interesa que fulano, que esté Claro. el que esté en mejor condición, esté en primer lugar. Entre en todo. Entra en todo. Que podamos despertar del sueño que estamos dormidos. Que este mundo no nos duerma y no tenga atado a algo, sino cuidemos de lo que tiene prioridad. Ahora, fíjense una cosa, ya le voy a dar la palabra, hermano. El concepto básico de lo que es iglesia. Entonces, son todos aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, el Señor va haciendo la obra en nosotros. Pero una cosa es la iglesia y otra cosa es la congregación. Allí es donde está la diferencia. Todos estamos congregados en un mismo edificio llamado el templo. El Señor, yo no lo sé, el Señor que ve los corazones sabe quiénes de nosotros pertenecemos a la congregación y quiénes de nosotros somos iglesia. ¿Por qué es importante separar los dos conceptos? Porque entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros sabemos si somos o no somos. Pero tenemos la oportunidad en vida de pasar de congregación A iglesia. a ser iglesia, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda. Por eso es que es necesario es por la fe entra en lo de la palabra de Dios y le agrego yo la palabra de Dios que es entendida. Porque si no es entendida, entra por aquí y sale por aquí. Y tenemos una peor condición, porque habiendo tenido la oportunidad de ser iglesia, despreciamos tan grande salvación. Amén. Así es, así es. Gloria al Señor. Hermano. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y también nos enseña que no son todos los que están ni son todos los que son. Entonces, el que está en el pueblo de Dios tiene que estar claro en qué está. Si está en Dios o no está en Dios. Porque no podemos estar en dos caballos. No podemos cambiar el caballo cruzando el río, ni podemos dar un pie a un caballo blanco y un pie a un caballo negro. O lo tenemos los dos en el caballo blanco, o lo tenemos los dos en el caballo negro. Pues tenemos que tomar una decisión clara en qué es lo que estamos. Amén, que es lo que dice la Biblia, que de una misma fuente no brota agua dulce. Dulce y agua salada. No. Y Jesucristo dijo, el que no es conmigo, Contra mí está. y el que no siembra conmigo, De parrama. porque la Biblia es el todo O o nada. nada. La ley del todo o nada. Está en esta palabra. Yo siempre digo que no se puede estar en la frontera, porque te pueden confundir o te pueden disparar de un lado de otro. Y recuerda que todo el que vive en frontera, el idioma son diferentes, porque se le pega de uno y otro. Y al hablar, dice, pero tú eres de allí o eres de aquí. Porque está en la frontera convergiendo con varios idiomas que se unen ahí. Entonces uno tiene que estar, o estar el pie aquí de este lado o estar del otro lado. Porque el tiempo lo amerita estar en un solo lado, en una posición, porque nos puede agarrar una sorpresa. Y será lamentable. Dice el apóstol Pablo que siempre dando para otro y al final no sea eliminado. Hermano, hay algo. En mi país, en República Dominicana, entre la vecina país de Haití y República Dominicana, hay una tierra que se llama Tierra de Nadie. Que es la tierra que está entre República Dominicana y Haití. O sea, usted cruza de una frontera y cuando pasa de la frontera, ahí ese pedacito de tierra, antes de llegar a la otra entrada, se llama un pedacito de nadie. Usted tiene que estar claro. Si usted está en el pedacito de nadie, o está en Haití, o está en República Dominicana. Tiene que estar claro. Claro, si no, no le pertenece a nadie. O si no le pertenece a nadie. Quiere decir que no tiene identidad. No tiene identidad. Gloria a Dios. En este versículo 5 también hay otra expresión que hay que tener en consideración.
Dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Sabemos que es un aparato de propaganda. Un Goebbels que tenía Hitler ya, que era un gran propagandista. Pero dice aquí, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Amén. No es que Dios ejerce su voluntad perfecta. La voluntad perfecta es que Dios está de acuerdo completamente con lo que está sucediendo. Pero en la voluntad permisiva, Dios le permite al hombre escoger en qué equipo va a jugar. Llevando bajo. Así es. Entonces, esta es la voluntad permisiva de Dios. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, Dios no lo dejará actuar más allá del tiempo que Él determinó que eso ocurriera. A la verdad hay uno que detiene el misterio de la iniquidad cuando éste sea quitado. ¿Quién determina eso? Dios. No nos calentemos mucho la cabeza. Dios es el que ha determinado eso. Dice el 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Nosotros estamos viendo la clase del tabernáculo, donde todo apunta a la manifestación del único Dios verdadero y a la adoración. Entonces, de su tabernáculo, es que una de las blasfemias es que van a prohibir la adoración a Dios. Es decir, la libertad religiosa para los cristianos no va a existir en ese tiempo. Porque si no fuésemos perseguidos por causa de su nombre. Cuando dice por causa de su nombre, es que manifestamos el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Por eso seremos conocidos. Pero es que te habla igual que uno de ellos. Bueno, lo mismo nos va a pasar a nosotros si estamos aquí. Yo espero no estar. No, Dios tampoco, somos Para la dos. gloria de Dios. Porque no quieran ustedes, yo no soy muy fuerte. Sí, señor. Yo me acuerdo que yo veía un inyectador y casi me desmayaba. Y después decidí estudiar medicina. Y eso es contrasentido. Entonces, y abrió su boca, dice el 6, en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ellos saben su destino. Entonces, esos que moran en el cielo no es un estatus geográfico, no es que está hablando de los ángeles, está hablando de los ciudadanos del reino de los cielos. Y esos ciudadanos del reino de los cielos somos nosotros. Somos nosotros. Esa expresión es interesante porque creo que muy poco se considera. Cuando dice, no, de los que moran en el cielo, pensamos en los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Sí, esa es la creación invisible de Dios. ¿Ah? Pero todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús, en el cielo, ese también está morando en el cielo. Y si ya el Señor ha venido, estamos morando allá. Exacto. Entonces, a los que moran Mientras allá, más no que se venga, mueren. mucho mejor. Porque nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos esperando el traslado solamente. Más nada, que nos den el pasaje. Ya. Gloria a Dios. Y dice el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencer. Entonces, si son santos que son vencidos, son santos que están en esta tierra. Ahora, ¿cómo es que son vencidos? Son muertos, físicamente muertos. Lo matan. Pero su espíritu y su alma No pueden tocarlo. le pertenece a Dios. También aquí está el Apocalipsis 11 con los dos testigos que vienen y la bestia. Y sí, los matará. Y cuando dice allá 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Entonces pueden disponer de este cuerpo, pero vamos a resucitar. Amén. Sorbida es la muerte. En victoria. Eso tiene que ser algo que va más allá de la letra. Tiene que ser la seguridad de que eso somos nosotros y eso ocurrirá en nosotros. Eso es fe. Eso es fe.
Creer aunque no hayamos visto. Y esperar aunque no lo veamos. Tenemos la certeza de que eso va a suceder. Viendo las cosas que no son, como si fuera. Eso es fe. Porque lo que se ve no es fe. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por supuesto, no tiene un imperio que va a controlar todo el mundo. Cuando dice y se le dio, es porque Dios le permite eso. Ajá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ese todos los moradores de la tierra lo explica fácilmente porque dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Por eso no son habitantes del reino de los cielos. Así es. Son habitantes de la tierra y perecerán con la tierra, porque es necesario que el Señor tenga cielos nuevos y Tierra nueva. En los años 60 hubo una enseñanza que no era de acuerdo a la palabra, que decía que el Señor iba a reciclar esta tierra y este cielo. No, Señor. Durante 1000 años el Señor estará gobernando sobre esta tierra y debajo de ese cielo que vemos. Pero posteriormente, toda esta creación será destruida. Y no es que es reciclada, es hecha de nuevo. Porque dice nuevo cielo y nueva tierra. Y ahí comienza la eternidad con Cristo. De ahí para adelante la Biblia no dice más nada. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé, a mí me emociona esto, hermano. Y lo he leído, lo he dicho y me sigue emocionando. Gloria a Dios. No, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo. Tengo mis errores, cometo mis pecados,